Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, titulada Sombras o Realidad. Vamos a orar para empezar este repaso. Señor amado, le damos gracias. Gracias por este nuevo día y por la oportunidad que nos da una vez más de estudiar su palabra. Al iniciar este repaso, queremos reconocer que usted es nuestra realidad, la realidad de nuestra fe. No permita que nos quedemos en lo externo. Llévenos a tener una experiencia viva y profunda con usted. Abra nuestra mente para que podamos comprender y nuestros corazones para que podamos aceptar su verdad. Que Cristo sea el centro de todo lo que aprendamos. Diríjanos con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy no venimos simplemente a estudiar un tema más, sino que venimos a permitir que Dios pueda examinar lo más profundo de nuestros corazones. Porque es fácil hablar de doctrina, de hablar de mandamientos, de lo correcto y lo incorrecto. Pero hay una pregunta más grande que debemos enfrentar en silencio. ¿Está Cristo realmente ocupando el centro de mi vida? Podemos aferrarnos a formas externas y aún así sentirnos vacíos por dentro. Podemos defender la verdad y sin darnos cuenta olvidar al autor de esa obediencia. Podemos señalar sombras y perder de vista la realidad. En esta mañana, antes de avanzar, hagamos una pausa sincera. Dejemos que el Espíritu Santo nos confronte con amor, no para condenarnos, sino para acercarnos más a Jesús. Porque al final, lo que transforma no es ganar discusiones, sino rendir nuestro corazón a Cristo. Que en este momento, cada persona que pueda mirar este repaso, pueda tener esa experiencia con Cristo, que pueda tocar lo más profundo de su ser. La lección de hoy nos invita a que podamos entender, a que tengamos una comparación muy importante que hace la Biblia, la diferencia entre la sombra y la realidad. El texto de hoy está en Colosenses 2, 16 y 17, donde Pablo explica que cierta práctica eran sombras de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. ¿Qué significa sombra? Una sombra no es falsa, pero tampoco es la realidad completa. En el Antiguo Testamento, muchas ceremonias y sacrificios apuntaban hacia algo mayor. Eran símbolos, ilustraciones, anuncios proféticos del Mesías que vendría. Los sacrificios señalaban al Cordero verdadero. El santuario señalaba la obra redentora de Cristo. Las fiestas ceremoniales anunciaban momentos claves del plan de salvación. Eran importantes pero temporales. ¿Cuál es la realidad? La realidad es Cristo. Cuando Jesús vino, vivió, murió y resucitó, aquello que las ceremonias anunciaban se cumplió y ya no se necesitaban más sacrificios de animales porque el sacrificio perfecto había sido ofrecido. Es como cuando alguien espera la llegada de una persona amada. Mientras espera, mira su fotografía, la sombra. Pero cuando la persona llega, ya no necesita la foto, porque ahora tiene a la presencia real. Cristo es la presencia real. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que todo mandamiento, Pablo no está diciendo que todo mandamiento fue abolido. Está hablando especialmente de las leyes ceremoniales que apuntaban al Mesías. La ley moral, los principios eternos de Dios no eran sombra, reflejan el carácter de Dios y siguen vigentes hoy. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Sí, significa que nuestra fe no está basada en rituales, sino en tener una relación viva con Jesús, porque no vivimos de símbolos, sino de la realidad de Cristo en nuestro corazón. Antes, las personas miraban hacia adelante esperando al Salvador. Nosotros miramos hacia atrás y vemos que Él ya vino. Ahora vivimos con la certeza de una obra completa.
Sombras es igual a símbolos que anunciaban a Cristo. La realidad es igual a Cristo. Hoy no seguimos sombras, sino que seguimos al Salvador vivo. Y la pregunta que queda en nuestro corazón es: ¿estoy viviendo conectado a la realidad de Cristo o solo a la forma externa de la religión? La pregunta que tenemos en nuestra lección nos dice, en Colosenses 2, 16 y 19, ¿qué práctica propia del judaísmo destaca Pablo aquí? ¿Qué práctica propias del judaísmo destaca Pablo? En este pasaje, Pablo menciona prácticas que formaban parte del sistema religioso judío, como ya le expliqué, especialmente de ámbitos ceremoniales, comidas y bebidas, regulaciones sobre alimentos y normas de purezas, fiestas religiosas, celebraciones anuales establecidas en la ley ceremonial, la luna nueva, las observaciones mensuales del calendario religiosos, días de reposo ceremoniales, el sábado vinculados a las fiestas anuales, no al sábado semanal de la creación, la práctica ascética a los cultos a los ángeles, algunas influencias místicas que promovían humildad fingida con adoración indebida. Pablo está señalando que los creyentes no debían dejarse juzgar ni presionar por prácticas ceremoniales ni sombras, porque la realidad ya había llegado en Cristo. El énfasis no es abolir la fe, sino centrarla correctamente, no en rituales externos, sino en una relación viva con Jesús. Entonces, ¿qué estaban enfrentando Pablo en Colosas? En Colosenses 2, del 16 al 19, Pablo parece estar combatiendo una influencia divisiva dentro de la iglesia, provocada por algunos creyentes provenientes del judaísmo. La iglesia era mayormente gentil, no judía, pero algunos conversos judíos insistían en que para ser verdaderamente cristiano era necesario observar ciertas prácticas del sistema judío. ¿Cuáles eran esos problemas? La insistencia en ritos como requisitos espirituales. Algunos promovían la circuncisión literal, normas relacionadas con comidas y bebidas, ofrendas del templo, observancia de fiestas religiosas, la luna nueva y sábados ceremoniales. Pablo responde que la verdadera transformación no es externa, sino en nuestro corazón. En Colosenses 2, de los 12 a 15, la obra de Cristo es suficiente. La falsa humanidad y cultos a los ángeles en Colosenses 2:18 se menciona humildad fingida junto a los ángeles. Esto probablemente refleja práctica influenciada por corrientes como la que conocemos como los escritos hallados en Qurán, donde los ángeles tenían un papel destacado en el culto. Jesús mismo ya había denunciado esta religiosidad externa y aparente. También podemos ver en Mateo capítulo 6, el punto clave de Colosenses del 2 al 17. Muchos malinterpretan este pasaje, pero el texto dice que estas celebraciones eran sombras de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo, es decir, que las fiestas y sábados ceremoniales apuntaban hacia la obra futura de Cristo, eran símbolos que señalaban su sacrificio. Una vez Cristo cumplió esa obra en la cruz del Calvario, esas sombras ya no eran necesarias como sistema de salvación. Sin embargo, el sábado semanal del séptimo día no pertenecía al sistema ceremonial, ya que fue establecido en el Edén antes del pecado. Por eso, no puede clasificarse como una sombra que desapareció en la cruz. Pablo no estaba atacando la obediencia de Dios, sino que estaba defendiendo la suficiencia de Cristo.
Combatía el legalismo, la salvación por ritos, el ritualismo sin transformación, la espiritualidad mística mal enfocada, la división dentro de la iglesia. Su mensaje central es claro: Cristo es suficiente. La salvación no depende de práctica externa. La verdadera fe nace de tener una transformación interior, y ese sigue siendo el mensaje para nosotros hoy. La otra pregunta nos dice: aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal ordenada en el cuarto mandamiento, ¿cómo podría explicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás? Aunque en Colosenses 2:16 no se refiere al sábado semanal del cuarto mandamiento, el principio de Pablo nos enseña que el principio que Pablo enseña es muy claro y aplicable para nosotros aún hoy, el día de hoy. ¿Cómo aplicar este consejo y no juzgar? No convertir nuestra conversión personales en medidas de salvación para otros. La salvación es por Cristo, no por comparaciones humanas. Evitar juzgar la espiritualidad de alguien por práctica externa, porque solo Dios conoce nuestro corazón. No usar la fe para dividir, sino para edificar. La verdad debe defenderse con amor, no con espíritu de crítica. Recordar que todos estamos en crecimiento. Cada creyente está en un proceso diferente de madurez espiritual. Pablo nos invita a centrarnos más en nuestra propia relación con Cristo que en examinar constantemente la vida de los demás. Menos juicio, más gracia, más Cristo. Mis queridas familias en Cristo, la cruz no solo nos salvó, también nos igualó. Allí no hay superiores ni inferiores, no hay creyentes más espirituales ni menos aceptados. Todos llegamos de la misma manera, necesitados de la gracia. Cuando nosotros comprendemos esto, algo cambia dentro de nosotros, porque dejamos de mirar a los demás como jueces y empezamos a mirarnos como hermanos en procesos. Dejemos de medir conductas y comencemos a reflejar el carácter de Cristo. Hoy el llamado es profundo y personal. Antes de examinar la fe de otro, examina tu propio corazón. Antes de señalar, antes de criticar, recuerda cuánto te ha perdonado Dios. Tal vez, Señor, hoy no te está diciendo que cambies a alguien más. Tal vez nos está invitando a permitir que Él suavice nuestro espíritu, que purifique nuestras motivaciones y nos enseñe a amar como Cristo. Que podamos salir de este repaso con una decisión firme, vivir centrado en Cristo, caminar con humildad, edificar en lugar de dividir, porque cuando Cristo es el centro, el juicio pierde fuerza y el amor toma su lugar. Amén. Así es, mis queridos. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ya no hay espacio para el orgullo espiritual, ni para mirarnos unos a otros desde arriba. Solo queda gratitud y una profunda necesidad de vivir a la altura de esa gracia. Que estas palabras no se queden solo en un así es, sino que se puedan convertir en una decisión de decidir amar más, de decidir juzgar menos, de decidir reflejar a Cristo en cada actitud, porque al final del día no seremos reconocidos por cuántos señalamos, sino por cuántos amamos. Sigamos caminando juntos con el corazón rendido a Cristo y los ojos puestos en la cruz. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por habernos hablado ahora a nuestros corazones. Gracias por recordarnos que en la cruz le encontramos su gracia, encontramos libertad y una nueva esperanza de vivir. No queremos crecer, ser oidores de su palabra, sino persona transformada por usted. Padre, si en algún momento hemos juzgado, hemos criticado o actuado con orgullo espiritual, perdónenos
Enséñanos a vivir centrado en Cristo, con humildad, con amor y con un espíritu dispuesto a edificar y no a dividir. Acompáñanos en cada decisión que tomemos, en cada acusación, en cada conversación que tengamos el día de hoy. Bendiga nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestros estudios bíblicos y cada lugar donde pongamos nuestros pies. Que donde vayamos podamos llevar el reflejo de su carácter. Que nuestras palabras puedan transmitir, que nuestras acciones muestren que Cristo vive en nosotros. Que ponga paz en nuestro corazón y su dirección en nuestro caminar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos, recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz día. Dios les bendiga. Hasta mañana.